Muy bien, gente. Adelante, Muchas Rafa. gracias por la invitación. Para mí es muy lindo estar acá, poder hablar de este tema, a pesar de que es un tema a veces que se pone un poco difícil, un poco delicado por razones obvias. La realidad es que muchísimos, gran cantidad de monólogos, si no todos, provienen del cristianismo. Y bueno, hay que entender si es idolatría, no es idolatría, de qué se trata, etcétera. Entonces, a mí me gustaría, punto número uno, agradecer por la invitación. Punto número dos, hacer algunas pequeñas introducciones. Yo me anoté algunas cosas para tener en cuenta que me parecen importantes para, por un lado, enfocar lo que vamos a hablar y por el otro lado, enfocar lo que no vamos a hablar. No porque no podamos. Hay una enseñanza del Rebbe muy interesante que no es necesario entrar en discusiones y debates, etcétera, etcétera. No porque no tengamos con qué ganar esas discusiones o esos debates, no, porque en la práctica tenemos las herramientas, por así decir, sino porque en realidad gastamos energía en algo que es totalmente improductivo. No lleva a ningún lado, no lleva a ningún lado. Entonces, como pequeña introducción, el objetivo de esta charla no es convencer a nadie. La gente que está convencida ya están convencidas y no necesitan que yo les diga nada, y nada que yo diga va a convencer o no convencer. Esto es el punto número uno. La intención mía no es debatir absolutamente nada. Respeto a las personas, esto me decía Rebe, no lo digo yo, respeto a las personas, pero no necesariamente las ideas. O sea, si una persona tiene una idea que, por decirlo de alguna manera, objetivamente uno puede decir que está mal. Por ejemplo, si hablamos de números naturales y decimos cuánto es uno más uno, bueno, la respuesta es 2. Si vos das otra respuesta ante esa pregunta, de vuelta, números naturales, cuánto es uno más uno, pues estás equivocado. No hay, objetivamente equivocado. No hay forma de decir que no estás equivocado. Ahora, ¿eso quiere decir que no tiene que faltar el respeto al otro y decir estás loco, sos un burro? No. A la persona se respeta, pero a full, como quien dice, con toda la fuerza, la idea no se respeta. No necesariamente. Si está mal, está mal. Y si uno está equivocado, uno tiene que bajar la cabeza y saber decir, me equivoqué, ¿ok? Entonces, mi intención no es convencer a nadie, mi intención no es debatir nada. Mi intención tampoco es traer muchos textos a través de que vamos a hablar de textos, pero no interpretación de textos. ¿Por qué? Porque la realidad es que la Torá es el plano del universo. Así dice el Zohar, así dicen nuestros sabios, y cualquier cosa, escuchen esto, cualquier cosa que aparece en la Torá, perdón, que aparece en el universo, está en la Torá. Bueno, aparece en la Torá, está en el universo. Quiere decir que si hay un grupo de gente, y no estamos hablando de tres gatos locos, como se dice en Argentina, estamos hablando de millones de personas que creen en una creencia determinada, bueno, es porque algún tipo de fuente debe tener algún tipo de raíz en la Torá. Entonces no podemos decir, vamos a interpretar el versículo así, no vamos a interpretarlo así, solo puedes interpretar como quieras. Al fin y al cabo hay tantas interpretaciones como seres humanos hay. Entonces no me voy a dedicar a interpretar versículos, porque el versículo de Isaías no sé cuánto dice este, y el versículo de Isaías no sé cuánto dice el otro. Yo voy a decir A, el otro va a decir B, y el otro va a decir C, yo voy a decir D. Es una cosa que nunca termina. El judaísmo, en su esencia, no es proselitista, no sale a buscar conversos, no sale a buscar que todo el mundo piense como piensa el judaísmo, no, el judaísmo comparte. El que quiere creer de esta manera, el que quiere entender esto, bien, el que no lo quiere entender, ¿y qué quieres que haga? Como me dice, esperar el próximo turno. Cuando te llegue, en la Argentina se dice cuando te caiga la ficha, como los teléfonos de antes, que se ponía la ficha y uno llamaba con las moneditas, cuando te caiga la ficha lo vas a entender. Y si no lo vas a entender nunca, ¿qué querés que haga? Yo hago lo mejor que puedo, yo transmito, yo enseño lo que yo creo, lo que yo sé, lo que yo vivo, y nada más que esto. Entonces acá no es una cuestión de buscar correligionarios ni nada por el estilo. De hecho, en la práctica, el concepto de noajismo, bnei noyaj, etcétera, no es una religión, sino que en realidad es el mensaje del judaísmo para los que no son judíos. Porque, de vuelta, si en la Torá es el plano de la creación y todo lo que existe está en la Torá, bueno, los no judíos también están en la Torá, porque si no, no existirían. Así de simple. Eh, en términos sencillos, ¿vemos gente caminando por la luna? ¿Hay seres humanos dando vueltas por la luna? Bueno, en las últimas expediciones que se hicieron no encontramos. Bueno, tampoco está en la Torá entonces. Porque, ay, qué sé yo.
¿Por qué no hay? No sé, hay que preguntarle a un científico, pero no hay. Quizás en Marte sí hay marcianos dando vueltas, no sé, en la Luna no están. Hasta la Luna llegamos, a Marte todavía no. Bueno, están en el cochecito y eso no por Marte, pero quiero decir, si hay marcianos o no, no lo sé, en la Luna no hay gente caminando. Bueno, en la Toira no encontramos en ningún lugar que haya alguna historia, alguna cosa que hable de gente caminando por la Luna. Bueno, la Toira es el plano de la creación. El noajismo no es una religión, una cosa. ¿Por qué? Porque en la Toira no aparece de ningún lado eso. Lo que aparece en la Torah es, la Torah tiene un mensaje universal para todos los seres humanos, judíos y no judíos. El mensaje de una manera, de la otra manera, que esto se puede discutir en otro momento cuál es el mensaje concreto del judaísmo para los no judíos. Perfecto, esto se puede charlar. Pero lo que quiero decir con todo esto es, no estamos inventando religiones, no estamos tratando de convertir a nadie, no estamos tratando de generar ninguna cosa, no, estamos compartiendo el mensaje del judaísmo para los no judíos. Bien, dicha esta introducción, después Dios mediante va a haber un espacio para preguntas, después hay que ver si hay respuestas, pero ponemos espacio para preguntas, va a haber. Entonces yo voy a plantear el objetivo, ya dije, un montón de cosas que no vamos a hacer. Bueno, ¿qué es lo que sí vamos a hacer? Mi idea es plantear cuál es la perspectiva del judaísmo al respecto de lo que significa idolatría. ¿Qué es la definición de idolatría? En el momento en que entendamos, Dios mediante, la definición judía de idolatría, puede ser que haya otras. Bueno, ok, esto que yo voy a compartir es como dije antes, no quiero convertir a nadie, no quiero convencer a nadie, no me interesa. Esto es lo que dice el judaísmo, nada más. Ese es el objetivo, entender qué dice el judaísmo. Bueno, de acuerdo a esta definición, que la vamos a ver basada en textos, o sea, no es un invento mío ni nada por el estilo, va a ser automático el pensamiento, pero entonces el cristianismo es idolatría. Entonces no es que hay que hacer, por así decir, dos clases. Clase número 1, explicarme todo el judaísmo. Clase número 2, explicarme el cristianismo y por qué el cristianismo no. No necesito. Es decir, no necesitamos hablar de cristianismo para decir esto no es para nosotros. Con hablar de judaísmo y entender qué significa la definición de idolatría de acuerdo al judaísmo, automáticamente se caen solos un montón de cosas. Y así como se cae, por ejemplo, para dar un ejemplo un poco más, entre comillas, grosero, el templo de las ratas en la India. Bueno, hay un templo donde las ratas son dioses y en la India las vacas son dioses y no podés moverlas ni puedes tocarle la bocina si se te puso una vaca en el camino. Bueno, en el judaísmo es fácil entender que esto no es así. Bueno, así como eso se cae fácilmente entendiendo que es idolatría, fácilmente se cae el cristianismo entendiendo que eso también es idolatría. Esto lo dice el Rambam claramente, Maimónides, lo vamos a ver la fuente, paciencia. Pero de vuelta, no es necesario introducirse profundamente en el Nuevo Testamento, interpretar profundamente textos en lo que ellos llaman el Antiguo Testamento. No es necesario, no es necesario. No. Vamos a simplemente entender qué es definir una palabra y a partir de definir esa palabra y entender las fuentes, bueno, no cabe el cristianismo dentro de la definición. Un paso más, y empezamos. Escuché por ahí comentarios acá, allá, etcétera, como que el cristianismo es una especie de judaísmo mejorado y desarrollado. Ok, si bien esto es un error, pero gigante, un error gigante. Punto número 1, porque el cristianismo es idolatría, lo vamos a estudiar. Paciencia. Punto número 2, la Torah misma dice en Parshas Nitzavim que las cosas reveladas, así dice el versículo, no me acuerdo el número, yo con los números no son muy buenos, pero el versículo dice las cosas reveladas son para Dios, perdón, las cosas ocultas son para Dios y las cosas reveladas son para el ser humano, para hacer los preceptos de la Torah, le oilan por siempre. Los preceptos no cambian. No hay nada de la observancia del judaísmo que cambió en los últimos 3000 años. Cambiaron costumbres. Bueno, ¿por qué? Y porque vivimos de repente en España, vivimos de repente en la tierra de Israel, vivimos de repente en Europa, vivimos de repente en América. ¿Por qué? Diferentes cuestiones van cambiando. Es claro eso. Por las circunstancias de la vida, porque la sociedad va cambiando. Pero la observancia, lo que se llama el núcleo de la observancia del judaísmo, es igual, exactamente igual en todos los movimientos judíos ortodoxos. El reformismo ya es otra historia, conservadurismo es una especie de reformismo, qué sé yo, ese es otro mundo. Se puede explicar en otro momento, ahora no, pero dentro del judaísmo ortodoxo todo el mundo hace lo mismo, de vuelta, cambian algunas costumbres, te pones el sombrero así, el sombrero así, o no te pones el sombrero, okay, eso no hace a la esencia, eso no hace al núcleo de lo que es el judaísmo.
El núcleo es exactamente igual desde que Dios lo entregó en el monte Sinai hasta el día de hoy. No cambió nada. Y si vos observás el cristianismo, claramente cambió. Y cambió todo. ¿Sabés que es un judaísmo desarrollado? Nada por el estilo. Y no aparece en ningún lugar en la Torá nada que venga a decir que viene alguien y viene a expiar. No existe nada de esto. Y esto lo vamos a ver en un minutito nada más. Rápidamente, es muy sencillo. Muy bien. Para hacer una pequeña introducción, que me pareció interesante, justo Dios maneja todas las cosas, y en una conversación salieron estos versículos, y me pareció muy interesante traerlo. Lo voy a leer de adentro. Son los versículos, los que quieran mirar lo pueden mirar, si tienen ahí el texto rápido a mano. Yo me lo separé en internet, un segundito. Esto es un texto de Isaías, que tanto le gusta, ¿qué va a hacer a los cristianos? En Isaías 42, Ishaya Membeis 42, los versículos 6 a 8. Dice muy interesante, es un texto muy, muy interesante. Y dice lo siguiente, no voy a leer todo, son 2 o 3 versículos que voy a leer nada más, porque eso es una especie de introducción nada más. El texto en sí, el capítulo anterior, y este capítulo está hablando sobre Mashiach. ¿Qué es Mashiach y cómo es Mashiach? Ok, esto es para explicar en otro momento, no es el asunto de nuestra clase hoy. Pero está hablando sobre el enviado, el ungido, esa es la traducción de la palabra Mashiach, el ungido, etcétera, etcétera. Y yo le dice algo muy interesante. Yo soy Dios, te llamé, digamos, al Mashiach para que venga a redimir al pueblo judío, a la humanidad entera. Yo soy Dios, te llamé con justicia, te voy a fortalecer en tus manos, o sea, para que tengas fuerza para realmente lograr tu misión. Y te voy a cuidar y te voy a poner como un pacto para el pueblo de Israel, para ser luz para las naciones. Y acá sale la expresión, Or Lagoim, luz para las naciones. Este versículo de Ishaya, 42, capítulo 42, versículo 6 creo que es, 5 o 6. 5. 5. Ok. Próximo versículo. Para abrir los ojos cegados. Es interesante que los cristianos dicen que los judíos tienen los ojos cegados. Sí, es al revés. Y Yeshua dice que no, el resto del mundo tiene los ojos cegados, ciegos, para sacar de prisión al que está básicamente atrapado en prisión, y para sacar de la cárcel, una cosa así, diferentes palabras poéticas, digamos, prisión, cárcel, al que está asentado en la oscuridad. Versículo 7. Yo soy Dios, ese es mi nombre, dice el nombre de Dios ahí de 4 letras, etc. Y mi gloria a otro no daré. Y mi alabanza tampoco voy a dar a los ídolos. Con este versículo se cayó todo el cristianismo. Al tacho. Podríamos incluso terminar la clase acá, cosa que no voy a hacer, no se preocupen. Pero con este versículo se cayó todo el cristianismo. No existe nada ni nadie que esté, por así decir, por afuera, que no sea Dios, a quien Dios le dé gloria, o le rinda algún tipo de gloria, o quiera que alguien le rinda algún tipo de gloria. Dice Dios claramente, yo soy Dios, ese es mi nombre, mi gloria a otro no voy a dar, yo no quiero que alaben a nadie, excepto, dice Dios, por supuesto, no es tu vida, excepto a mí. No existe ni rezarle a otro, ni alabar a otro, ni pedirle a otro, ni agradecerle a otro, nada, otra, es lo mismo. Nada, ninguna cosa, excepto Hashem, excepto Dios. Esto, como por así decir, introducción. La idea de esta clase, y con esto termina la introducción, es seamos cada uno de nosotros, que gracias a Dios de alguna u otra manera Dios nos abrió los ojos, no somos esos ciegos que dice Ishaya en el versículo 6, seamos Or Lagoim, luz para todas las naciones, para todos los pueblos. La palabra Goim significa pueblos. Seamos luz para todas las naciones y seamos conscientes, no corresponde rendir ningún tipo de honor de ninguna forma a ninguna otra cosa excepto Dios. ¿Cómo vemos esto? Muy bien, vamos a empezar a entender qué significa idolatría. A través de entender cuál es la definición judía del judaísmo de la idolatría, vamos a empezar a darnos cuenta lentamente o rápidamente, lo que sea, cómo es que en realidad el cristianismo es en la práctica idolatría. Muy bien, para entender qué es idolatría, vamos a leer otro texto, brevemente, no voy a leer todo entero, pero sí unas partes. Este texto está en Mishneh Torah de Rambam, Maimónides,
en las leyes de idolatría, en el capítulo 1, al comienzo, cuando define qué es idolatría, el Rambam escribe lo siguiente, paréntesis como pequeña nota antes de decir lo que escribe el Rambam. El Rambam, Maimónides, vivió en España en el 1100, él es un compilador. También tiene sus ideas y las vuelca en el libro, etc. Pero no es que es la fuente de donde salen las ideas. Ah, el Rambam se le ocurrió no sé qué cosa loca, pero hay una Torá antes del Rambam. No, no, no. El Rambam no se le ocurrió nada. El Rambam está plasmando en un texto en forma ordenada conceptos que están en la Torá, desde que Dios los entregó en el monte Sinai. Entonces, por eso quiero que quede claro, porque muchos se quejan y dicen, pero el rabino este cita a Maimónides. Existe historia antes de Maimónides. Sí, claro que sí. Pero el Rambam lo que está haciendo es ordenar en forma sistemática y estructurada los conceptos. Esta fue una de las grandes genialidades del Rambam. Ok, el Rambam escribe en el comienzo de sus leyes de idolatría. En los días de Enosh, Enosh era un nieto del primer hombre, las personas se equivocaron, un gran error. No voy a leer todo el texto, simplemente algunos conceptos que van a ser suficientes. Si quieren buscar el texto, lo pueden encontrar en Sefaria, es fácil de encontrar. Incluso, si no me equivoco, en el canal de YouTube mío está explicado todo este texto. En la generación, entonces, de los días de Enosh, las personas se equivocaron un gran error y se perdió la inteligencia, digamos, de los sabios de esa generación. Y Enosh mismo también estaba equivocado. ¿Cuál era el error de ellos? Ellos dijeron lo siguiente: por cuanto Dios creó las estrellas, los astros, las esferas celestiales, bla, 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 para manejar el mundo, el sol, la luna, etcétera, etcétera, las constelaciones, y los puso en el cielo y les dio, por así decir, gloria, porque son creaciones gigantes y enormes y poderosas, porque el sol sale, la luna, etcétera, etcétera. Entonces parece que Dios mismo les dio cierto poder a estas creaciones y los sirven a Dios en los cielos, sirven frente a Él. Entonces, y aquí va el error número 1, entonces es adecuado alabarlos, es adecuado rendirles honor. Esto es lo que Enosh, con toda su gente, pensó, y darles gloria, darles honor, y esto no es la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros rindamos honor a su creación. Este es el primer paso número 1 del concepto de idolatría. De la misma manera explica Rambam que un rey desea que los plebeyos, digamos, las personas del pueblo, rindan honor a sus sirvientes, a los sirvientes del rey, no es uno cualquiera, la gente que está en la corte del rey, los ministros del rey, etc. Entonces el rey está contento cuando la gente honra a sus ministros. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es un honor a él. Si él nombró a ese ministro, nombró a ese sirviente para que haga tal o cual cosa, quiere decir que es adecuado, esto es lo que pensó Enosh, y la gente de su generación, servir a los sirvientes del rey. El rey Hashem, Dios. Y ellos pensaron que era adecuado prosternarse frente a ellos. ¿Para qué? Para que Dios esté contento. Algo bastante énfasis, porque la próxima ley el Rambam va a mostrarnos el próximo error. Este es el error número 1. A Dios le gusta, así como a un rey le gusta que sirvan a sus sirvientes, a Dios le gusta que nosotros sirvamos, esto es lo que ellos pensaron equivocadamente, que nosotros sirvamos a sus sirvientes. Esto es el paso número 1. Paso número 2. Después pasaron muchos días, muchos tiempos, muchos años, etc. Y aparecieron personas, profetas falsos, y dijeron lo siguiente: Dios mandó y dijo que hay que servir a tal estrella o tal constelación y hay que hacerle tal ofrenda, tal libación de vino, de aceite o lo que sea, de tal o cual manera, y construir tal o cual palacio, tal o cual edificio para prosternarse a esta forma, a aquella forma, etc. Y decían estos tipos, profetas falsos, cuál era la forma a la que hay que prosternarse, de qué manera hay que servirlo. Mirá, tienes que agarrar un litro de vino, ponerlo acá, llevarlo para allá, con la mano izquierda, con la mano derecha, esto, otro, etcétera, etcétera. Inventaron, porque era todo mentira, obviamente, formas de servicio y dijeron que cuando haces esta forma de servicio a esta imagen, te va a ir bien. Y si no lo haces, te va a ir mal, vas a tener dinero, vas a tener salud o no, etcétera. Y inventaron sacerdotes de ese tipo de ídolos, etcétera, etcétera, y empezaron a hacer todo tipo de imágenes y todo tipo de ídolos y todo tipo de trabajos diferentes y de todo tipo para servir a estos ídolos.
Y por cuánto pasó tanto tiempo, fíjese que son dos pasos. Paso número uno, servir a los sirvientes del rey para que el rey esté contento. Paso número dos, y el rey, no sé el rey, está como muy lejos, olvídate del rey, hace esto, servía aquello, servía este ídolo, al otro ídolo, etcétera. No sé nada del rey yo, me olvidé de esto. Lo que hay que servir y de tal o cual manera a este ídolo. La gente se olvidó totalmente de Dios, no lo reconocían, no sabían quién era, y pensaban que esta forma, esta imagen de madera, esta imagen de piedra, etcétera, o esta construcción, etcétera, esto es el Dios, y esto es lo que hay que servir. Esta es la definición del concepto de idolatría, Avodah Zara. Idolatría, en hebreo se dice Avodah Zara. Avodah, que si trabajo Zara es extraño. En otras palabras, ¿qué significa idolatría? Dejarlo a Dios de lado, o incluso si sabes que existe, si está ahí arriba, entre comillas lo digo medio con sarcasmo, es el padre, el papá, yo qué sé, se fue a pasear con mamá, pero está esta otra cosa, que hay que honrarlo, hay que servirlo, hay que pedirle, hay que rezarle todo lo que quieras y te va a ir muy bien. Y el padre, sí, déjalo, qué sé yo, está bien con el padre, pero hay otras cosas. Esta es la definición de idolatría. Como aparece, digamos, en los textos judíos, esta es la definición del judaísmo de idolatría. Quiere decir que cualquier cosa, digo la palabra cosa porque abarca de todo, por así decir. Llámalo un dios, llámalo el hijo, llámalo una estrella, llámalo constelación, llámalo ídolo, llámalo piedra, madera, llámalo oro, plata, llámalo como quieras. Cualquier otra cosa que uno le rinde honor más allá de Dios, incluso si uno piensa que está rindiéndole honor a Dios a través de rendirle honor a esta otra cosa, eso se llama idolatría. Para el judaísmo eso se llama idolatría. No hay muchas vueltas, como quien dice. No hay muchas vueltas. Por supuesto que esto tiene, digamos, expresiones muchísimo más profundas y más prácticas, incluso para aquella persona que dice, pará, yo soy monoteísta y no creo más que nada en el Dios, qué sé yo, que el creador de los cielos y la tierra y bla, bla, bla. Ok, momentito. Pero hay formas de idolatría extremadamente sutiles que no son la definición concreta de idolatría, que yo me prosterno a la computadora y la computadora es mi Dios, esa es idolatría seguro, sino que es mucho más sutil. Por ejemplo, digo este ejemplo porque es algo que se ve fácilmente, igualmente es muy sutil, no hay que salir corriendo a llamar idólatras de todas estas personas, pero la gente que está desesperada por el fútbol, gente que está desesperada por el dinero, fútbol digo como deporte más común acá por el sur del mundo, cualquier deporte, al final es lo mismo, o el dinero, o la belleza, o el honor, o la gloria, o el poder, la persona termina haciendo idolatría de eso termina siendo su Dios, entre comillas, y es capaz de hacer cualquier cosa con tal de encontrar gracia, digo, entre comillas, a los ojos de este Dios, entre comillas. Al punto tal que dos tontos se pueden pelear en la tribuna de un partido de fútbol y uno mata al otro, porque yo soy de tal equipo y yo soy del otro. ¿Pero qué te pasa? Fíjate que eso se transforma en aquel que te indica cuál es el camino de vida. Si vos sos del otro equipo, entonces yo te tengo que matar. No podés ser de otro equipo. Bien. Estos son, digamos, formas muchísimo más sutiles de idolatría de las cuales hay que cuidarse muchísimo. Vamos un paso más sutil todavía. Es complejo y también da para mucho, pero cuando una persona sirve a Dios, al único, porque no hay otro, en aras de recibir recompensa, o sea, ¿yo por qué sirvo a Dios? ¿Por qué no mato, no robo, y me porto bien y trato de mejorar, etcétera? Porque sé que voy a tener un pedazo así de grande de gané, de un paraíso. Sutilmente hablando, es una idolatría. ¿Idolatría de qué? O del paraíso o de mí mismo. Porque yo quiero estar bien, porque yo quiero un pedazo del paraíso y el único que me lo puede dar es Dios.
porque yo puedo salir a comprar en cualquier supermercado y shopping, un pedazo de paraíso, nadie me lo va a dar. El único que me tiene es Dios. Entonces yo voy a hacer lo que Dios diga para tener el paraíso. A mí me importa realmente Dios, qué sé yo, es una herramienta para tener paraíso. Si yo pudiese comprar en el shopping y tengo dinero, ¿por qué compraría el paraíso? Ay, no se vende, bueno, entonces hacer lo que dice Dios y lo vas a tener. Entonces, no es que me importa realmente Dios. Entonces, yendo a un nivel extremadamente sutil de idolatría, ya no estamos hablando de prosternarse hasta un cacho de madera y decir, el pedazo este de madera me da vida. Eso es un tonto. La madera no da vida. Sino que estamos hablando de servir a Dios, pero la motivación por la cual la persona sirve a Dios es una motivación que no es la adecuada, sutilmente hablando, extremadamente sutilmente hablando, es una forma de idolatría, que puede, con el tiempo, con el desarrollo, con las peripecias de la vida, llevar directamente a idolatría. Porque al fin y al cabo no estás enfocado en Dios, estás enfocado en vos, o en el paraíso, o en lo que sea que te interesa, que Dios te puede dar y nadie más te puede dar. Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Con la información que ya tenemos, el cristianismo se fue al tacho. ¿Por qué? Porque incluso en los textos de ellos está escrito que nadie puede ir al Padre si no es a través del Hijo y qué sé yo, qué sé cuánto. Y ustedes probablemente sepan los versículos mejor que yo. Eso es un acto de idolatría. Ya como definición, ¿por qué? Porque la definición de idolatría es cualquier cosa que se interpone entre vos y Dios. Que te olvidaste de Dios, e incluso si no te olvidaste de Dios, estás sirviendo rindiendo honor a otra cosa. Eso se llama idolatría. Por eso Rambam, Maimónides, cuando está hablando, no importa todos los detalles, pero hay leyes de idolatría, como estábamos estudiando al comienzo, pero hay leyes también de comidas prohibidas, y hay casos en los cuales hay ciertas comidas, para los judíos prohibidas, hay ciertas comidas que el judío no puede consumir porque tuvieron relación con la idolatría y un idólatra. El Rambam dice claramente, los musulmanes, el Rambam vivió unos 400 años después de que empezó Mahoma con todo su movimiento, etcétera, etcétera, y los conocía muy bien porque vivió entre ellos. Los musulmanes no son idólatras, él dice, porque tienen un Dios único, sin forma, sin etcétera, como vamos a hablar en un minutito. Pero él dice, los cristianos son idólatras, lo dice simplemente y claramente, y él vivió en un mundo en donde esto se respiraba, y que nadie me venga a decir, no, para, el rabino en realidad es un burro, porque el rabino habla de cristianos, y no son todos los cristianos iguales, tenés los católicos, tenés los evangélicos, tenés los, ¿cómo es? Los reformistas, tenés los esto, los otros, los adventistas, bla, 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 tantas formas diferentes, el que tiene imagen o que no tiene imagen, y entonces va a decir, no, claro, el rabino está hablando de los católicos, que están hablando de imágenes y santos y de rezan esto y lo otro, el evangélico no, bueno, la realidad es que no es así. El evangélico es tan idólatra como el católico. Quizás el católico ponele que sea un poco más, pero al fin y al cabo es lo mismo. ¿Por qué? Porque de vuelta, la definición de idolatría es que se le rinde honor a cualquier otra cosa excepto a Dios. Y volvemos, por así decir, al comienzo de la introducción. Y ya dijo claramente, mi gloria a otro no daré. Se acabó. No hay otra cosa excepto a Dios. Y después él dice, yo soy el primero, yo soy el último. No hay otra cosa. Ay, se me vas a decir. Bueno, pero entonces, pará. Al final es todo en una sola cosa. Es uno que es tres y es tres que es uno. Pará. Entonces acá ya tenés que entender cuál es la definición de Dios. Así como hay que entender cuál es la definición de idolatría para el judaísmo. Entonces, ok, ya entendimos qué es idolatría. Entendemos ahora qué es Dios para el judaísmo. ¿Cómo lo entendemos a Dios? Una vez que entendamos qué es lo que dice el judaísmo sobre Dios, vamos a poder comparar, por así decir, tener en nuestras manos esta información y decir, este es el Dios de los cristianos, este es el Dios de los musulmanes, este es el Dios de los hindúes. Sí, no, bueno, veamos, y si no lo es, pues entonces yo no tengo nada que ver con esa religión. O esa religión no tiene nada que ver conmigo o con el judaísmo. Es otra cosa. Es otra cosa. En otras palabras, ahora vamos a ver con la definición de Dios, que aparece también en Maimónides, en el Rambam, muy claramente. En otras palabras, como dije antes, en el comienzo, no es el objetivo de decir, hay que matar a todos los cristianos. No, no hay que matar a nadie. Está prohibido matar. Para el judío y para el no judío. No mates a nadie. No ese es el objetivo. Defensa, ok, podemos discutir esto en otro momento. Por defensa, etcétera, se puede matar. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es entender, bueno, ¿el cristianismo es el judaísmo desarrollado? ¿Yo debería ser cristiano? La respuesta es no. Es idolatría. Es otra cosa, es otra religión.
Para ser más claro todavía, es común, es clásico, el cristiano que no entiende por qué el judío no es cristiano. No tendrías que ser cristiano. Porque no ves, pasa esto, y trae versículo acá, versículo allá, esto, lo otro. ¿Vos querés ser cristiano? Sé feliz, haz lo que quieras de tu vida. Total, en algún momento Dios va a rendir, vas a tener que rendir cuenta frente a Dios. Eso no me molesta. Haz lo que quieras con tu vida, no te va a dar daño a nadie. Como dice la Constitución Argentina, mientras vos no hagas daño a un tercero, el resto queda entre vos y Dios. Haz lo que quieras en tu casa. ¿Querés mirar televisión? ¿Te gusta el canal 1? Mirá el canal 1. ¿Querés mirar el canal 2? Mirá el canal 2. No le estás haciendo daño a nadie. A lo sumo a vos mismo, que eso ya no sé ni qué hay en el canal 1, pero sea como fuere, haz lo que quieras con tu vida, pero, y esto es la clave, pero no me vengas a decir que eso es judaísmo, o que eso que vos haces está basado en el judaísmo. No, señor. Es otra cosa, es otra cosa. Están los que dicen, y honestamente, no soy experto en el tema, tampoco me interesa hacerlo, pero están los que dicen que en realidad es toda una especie de fábula basada en los griegos, que Zeus y que Dionisio y qué sé yo, y el hijo de la Virgen, y bla, bla, bla. Esto ya estaba dando vueltas entre los griegos, tomaron eso, entre la idolatría de los griegos, quiere decir, con todo el Olimpo y toda la cosa de esa, la mitología griega, y lo enchufaron dentro del cristianismo para que sea más fácil venderlo, por así decir, porque eso era común entre la gente. En aquella época, en los romanos, los griegos, etc. Bien, si es así o no es así, de vuelta, yo no soy experto, tampoco me interesa ser muy experto en eso. No tengo tiempo para ser experto en eso, prefiero ser experto en otras cosas que tengan que ver con el judaísmo. Pero en la práctica, no es el mensaje del judaísmo. El cristianismo tiene otro mensaje, otras ideas, que muchas las robaron, las tomaron del judaísmo. Pero no es judaísmo desarrollado, no es judaísmo interpretado, no tiene nada que ver con nosotros. Nada. Partiendo desde dónde, punto número uno. Alguien se puso en el medio. Ya está, ya perdiste. Esto no es judaísmo. Punto número dos. Incluso si te voy a decir que no se puso alguien en el medio, que es uno que es tres y tres que es uno, para, vamos a definir a Dios. Vamos a leer el Rambam, Maimónides también, que como ya dije antes, y lo aclaro de verdad, no es que el Rambam inventó estos conceptos. El Rambam, Maimónides, los plasmó, los ordenó, los estructuró en un texto para que esté de vuelta, ordenado, claro, parte tras parte, para que nadie se confunda. El Rambam dice, esto es el comienzo de su libro, las leyes y los fundamentos de la Torá. Esto es famoso también. El fundamento de todos los fundamentos y la columna central de todas las sabidurías es saber, que es todo un asunto de por qué dice saber y no creer, saber que hay una existencia primaria. Esa existencia primaria hace existir todo lo que hay, y todo lo que existe de los cielos y la tierra y lo que hay en el medio no existe excepto gracias a su verdadera existencia. ¿Okay? Esta es la definición de Dios, pero es muy amplio, como muy general. Entonces el Rambam empieza a detallar qué es esta cosa. Salté algunas ideas para enfocarme en las ideas que me parecen más necesarias para nosotros ahora. Esta existencia es el Señor del mundo, el Señor de toda la tierra, el que dirige todo. Y nada podría existir, ni dirigirse, ni funcionar, si no es porque Él lo hace funcionar. Saber esto es un precepto, dice el Rambam, que de hecho es un precepto para Bnei también. Saber esto es un precepto que está basado en que, en el versículo que dice, yo soy Dios tu Señor, quiere decir que a nadie se le debería ocurrir que hay otra cosa excepto Él. No hay otra cosa excepto Dios. Bien, este Dios, que acá viene la parte fundamental, es uno. Una pequeña introducción antes de entrar en esto que dice Rambam. El Rambam era un filósofo y introduce muchos conceptos de filosofía en sus textos de leyes. Y la filosofía, por un lado, es muy interesante porque te da vuelta la cabeza, y por el otro lado es peligrosa, porque así como vos ves una perspectiva racional, lógica de una manera, ojo, porque la lógica también puede jugar y lo puedes ver de otra manera. Entonces, esto es un concepto que el Rambam trae, pero con este concepto alcanza para, de vuelta, rechazar totalmente el cristianismo. Que ahora lo que estamos haciendo es rechazarlo desde la perspectiva de que Dios no es tres, que es uno y uno que es tres. Ni tiene partes, ni tiene forma, ni tiene nada.
Entonces no podría ser uno que es tres y al final no está sirviendo a alguien en el medio, sino que es el mismo. No, no existe una cosa así. ¿Cómo sabes? Este Dios es uno y no es dos, ni más que dos, sino uno solo, dice Rambam, Maimónides. Y no hay unicidad como la que él tiene en ninguna otra existencia en el mundo. Dios no es uno en especie que incluya a muchos individuos. Por ejemplo, si vos hablás de los perros y los gatos, bueno, perro es un perro, pero en realidad hay individuos de perros dando vueltas por el mundo. No, no, no. No hay muchos dioses dando vueltas por el mundo. No. Y tampoco es uno del cuerpo que se pueda dividir en partes o en extremos, sino que su unicidad es una unicidad única en el mundo. No hay algo uno como él es. Y si hubiese muchos dioses, entonces tendría que tener cuerpos. ¿Cómo dividís una cosa de la otra? ¿Cómo partís uno? ¿Dónde empieza un dios y termina el otro? Y no me vengas a hablar de misterios, Tómate algo de los misterios. El judaísmo es algo lógico y racional, que por supuesto que tenemos cosas que no entendemos. Pero no quiere decir que las cosas más básicas simplemente nos lavamos las manos diciendo esto es un misterio, o como a más de uno le habrá pasado, en cuanto empezó a hacer preguntas al pastor, al cura, y dijeron, no venga más a esta iglesia, por favor. Tus preguntas son muy extrañas, me parece que tienes el diablo en tu interior. No, no, no. ¿Cómo que no? No existe una cosa así en el judaísmo. Existe preguntar, obviamente si una pregunta para molestar, lo puedes echar, pero existe preguntar, existe tratar de entender. Entonces Dios no tiene cuerpo porque no es su existencia separable como se podría separar un cuerpo en partes. Y si Dios tuviese cuerpo, entonces tendría un límite. Y si tuviese límite, entonces nacería una liga. No, no es omnipotente, no es omnipresente, porque tendría un límite. Pero Dios no tiene límites, entonces no tiene cuerpo, dice Rambam. Porque es el mundo material lo que limita a lo espiritual. Entonces Dios no tiene límites, no tiene cuerpo, no tiene forma, no tiene rostro, no tiene un número, no tiene tiempo, no nació, no murió, no lo mataron tampoco, es imposible matarlo. ¿Por qué digo esto de que no nació, no murió, etcétera, etcétera? Por razones obvias que el 25 de diciembre la gente festeja que nació. Sí, a lo que fuera que festejen. Bueno, discúlpame, pero con ese festejo ya me está diciendo, no es Dios. No, pero Dios encarnado, Dios no se encarna. ¿Qué me está diciendo? Tengo que cuenta que Dios se encarnó, pero entonces ya no es Dios, porque tendría un límite. Y ni que hablar si lo mataron. Está escrito claramente en los textos que Dios no tiene cuerpo, y en los profetas. Y el Rambam cita a Yoshua, el primer libro después de los 5 libros de Moshe, la segunda parte de la Torá, digamos, dice que porque Dios, el Señor de ustedes, es el Dios en los cielos, arriba, en la tierra, abajo, y el cuerpo no puede estar en el universo a la vez. Y la Torá dice claramente, ustedes no vieron ninguna imagen, dice Dios, en el momento de la entrega de la Torá, y está escrito en Ishaya, capítulo 40, versículo 25, ¿a quién me van a comparar y voy a ser igual? No hay nada. Y si tuviese cuerpo, entonces podrías compararlo de alguna manera a alguna otra cosa. A decir, cuánto pesa, cuánto mide, cuánto. Dios no tiene cuerpo. Después el Rambam me explica qué significa. Todos los lugares de la Torá me dice que Dios tiene brazos, tiene ojos, tiene oídos, etc. Que el Rambam explica que son todos ejemplos, para que nosotros podamos ser conscientes de que Dios nos mira, de que Dios nos saca de Egipto con su brazo extendido. Son ejemplos, esta es la respuesta del Rambam, hay otras respuestas más profundas, pero esto es lo que el Rambam explica al respecto de Dios. Entonces, la definición de Dios, per se, por así decir, que no tiene forma, no tiene cuerpo, no tiene imágenes, indivisibles, infinito, está en todos lados, tiene todo el poder, esto automáticamente, racionalmente, niega por completo la posibilidad de que sea varios o tenga partes, que sea uno, que es tres, que es uno. Es imposible, no es la definición de Dios. Vos querés ser hindú y tener Dios de ratas y Dios, o budista, no sé, no soy experto tampoco en eso, porque querés tener el templo de las ratas, el templo de las vacas, el templo de las vacas, el templo de esto. Sé feliz. No tengo ningún problema con eso, a pesar de que sigo la tribu, pero yo no voy a hacer nada, no voy a la India a matar niños, no me interesa, o hindúes, perdón, no me interesa, no es el asunto del judaísmo. Pero no vengas a decir que eso es judaísmo. Ah, no, ahí sí estamos en problemas. Eso no es judaísmo.
Será hinduismo, será budismo, será feliz, haz lo que quieras, llamalo como quieras, pero no vengas a decir que eso es judaísmo, y menos todavía que eso está basado en los textos de los profetas judíos. ¿Cómo vas a decir una cosa así? Todo lo contrario, todo lo contrario. Ahora bien, digamos, para terminar con toda esta cuestión, todas las citas de Torah, de nuestros textos, etcétera, que aparecen en el Nuevo Testamento, mucho, bueno, todas, decir todo está mal, pero porque nunca se puede hablar de poner a todo el mundo en la misma bolsa. Tampoco todos los versículos en la misma bolsa. Pero muchísimas citas están mal citadas, cosa que demuestra ignorancia. Están mal interpretadas, cosa que demuestra intencionalidad, para que se entienda de una manera muy específica. Y en la mayoría de los casos apartan a la persona de Dios. Y el Rambam también escribió sobre esto, y este es el último texto que me gustaría citarles, porque es un texto fuerte, realmente, y de hecho el texto fue censurado en las ediciones del Rambam. Un segundito, ¿dónde está? Ok, acá me lo separé. Este texto que voy a leerles está en las leyes de Reyes de Rambam, que es el último asunto que el Rambam habla, donde habla de Mashiach, también en el capítulo 11. Donde el Rambam está definiendo qué es Mashiach. Que de hecho, en la práctica, tampoco el cristianismo cabe dentro de la definición de lo que es Mashiach. Todos los milagros que dicen que hizo, nadie los vio y no hizo ningún milagro. Son todos en Yiddish, en hebreo decimos en Yiddish, Berulais, son como historias de la abuela. Tonterías gigantes. Pero bueno, el Rambam, cuando está definiendo a Mashiach, escribe el siguiente texto. Incluso Yeshua, Anotzri, o sea, Jesús, etcétera, que él se creyó que era Mashiach. Les voy a leer el texto así como está, y quizás la explicación más amplia queda para otro momento, pero me gustaría escuchar comentarios o preguntas, etcétera. Incluso Yeshua Anotzri, que él pensó que era Mashiach, fue matado en un juzgado y ya profetizó sobre él Daniel, como está escrito, y los hijos de los Pritzei, los que se abren, digamos, de tu pueblo, que no cumplen los preceptos, etcétera, etcétera, se van a levantar y van a tener una visión y se van a tropezar. Y dice el Rambam, eso es lo que dice Daniel, eso está en el capítulo 11, versículo 14 de Daniel. Y después el Rambam escribe, ¿acaso hay un tropiezo más grande que este? Que el cristianismo. ¿Acaso hay un tropiezo más grande que el cristianismo? Dice el Rambam. Todos los profetas hablaron y dijeron que Mashiach es el redentor del pueblo de Israel, y junta, reúne a los esparcidos, a los dispersos, mejor dicho, y fortalece los dispersos del pueblo de Israel en la tierra de Israel, y fortalece los preceptos. Y ese es el texto del Rambam literal, generó que se mueran, que pierdan el pueblo de Israel, que se pierda la espada, o sea, que masacres y masacres y masacres, y generó que se esparza el remanente del pueblo de Israel, y que estén humillados, y que cambien la Torá, y equivocar a la mayor parte del mundo para servir a un Dios excepto al Señor. Esto es lo que quiere Ramos en lo que es el cristianismo. Y él lo vivió de cerca, por así decir. Bien de cerca. Pero, y este es un párrafo muy interesante, dos párrafos muy interesantes, pero los pensamientos del creador del mundo, el ser humano no tiene capacidad de entenderlos. Porque nuestros caminos no son los caminos de él, y nuestros pensamientos no son los pensamientos de él. Y todas estas cosas que ocurren con Yeshua Hanotzri, Jesús, y este otro, así es acá, y este otro Ishmael, o sea, está hablando de Mahoma, que apareció después, porque Mahoma aparece por el año 600, por ahí de la era común, no son sino para rectificar el camino para el verdadero rey Mashiach, para reparar al mundo entero, para servir a Dios, todos juntos, como está escrito en Sefania, el capítulo 3, versículo 9, porque entonces me tornaré a los pueblos, a las naciones, con una lengua clara, para llamar todos juntos en el nombre de Dios y servirlo hombro a hombro. ¿Cómo es que estos dos personajes rectifican el camino para Mashiach? Pregunta Rambam. Keitzat, ¿cómo es esto? Ya se llenó el mundo entero de las palabras de Mashiach, y de palabras de Torah, y de palabras de Mitzvot. Y esta cosa se esparció hasta las islas lejanas y en muchos pueblos que son incircuncisos de corazón.
Y ellos discuten estas cosas de las mitzvot y la Torá, como es, que se yo, que sé cuánto, y estos dicen, estas mitzvot eran reales, eran verdad, pero ya se anularon hoy en día, no tenés que hacer más nada. Y los otros dicen, no, no los entendiste, estos son los musulmanes, no entendiste, no son literales, y ya vino el profeta, o sea, Mahoma, y nos enseñó cómo es. Y cuando se levante el verdadero rey Mashiach y tenga éxito y se eleve, etcétera, inmediatamente todos van a volver y van a saber que sus padres les legaron mentiras y que sus profetas y sus padres los confundieron. Ese es el texto, digamos, para terminar el texto de Rambam. Entonces, ¿qué vimos? Y después quiero escuchar comentarios. ¿Qué vimos? Vimos la definición de idolatría, en donde no existe nada, cero, ninguna cosa, ni forma, ni tipo, ni nada por el estilo, excepto Dios, a quien haya que rendirle honor. Y Dios mismo dice, mi honor a otro no le daré. Y lo dice el futuro, como que ya está. Dios dice que nunca lo va a hacer. Y punto número dos, definimos qué es Dios desde la perspectiva del judaísmo, para entender que no tiene partes y no es divisible, y no tiene nada que me pueda decir esto y esto, y ni siquiera decir 3 que es 1, 1 que es 3, 5, 28 que es 5. No, no cabe eso en la definición de Dios. Entonces no tiene nada que ver con nosotros. Y no interesa de dónde salió, a quién se le ocurrió, no interesa. El punto es que no es judaísmo. Entonces no tiene nada que ver con nosotros. Esto sería, digamos, una especie de introducción para decir, bueno, ¿qué es lo que no hay que hacer? Después hay que sentarse y estudiar qué es lo que sí hay que hacer. La observancia de los preceptos y qué son los 7 preceptos y de dónde salen. Ok, esto es, digamos, la segunda parte. Como dice el Salmo, aléjate del mal y haz el bien. Ok, ya, por así decir, tenemos la información para alejarnos del mal. Bueno, ahora tenemos que saber qué significa hacer el bien. Pero bueno, escucho comentarios. Si alguien quiere decir algo, si alguien quiere contar. Ra, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bueno, está muy claro, creo yo, el concepto de idolatría, pero algo que me han preguntado mucho es acerca de por qué en algún momento se dice que esta asociación, el Shituf, para el no ágida es aceptable. Y si el cristiano Ojo, entra en el Shituf. muy buena pregunta, muy buena pregunta. No veo quién estaba hablando, pero muy buena la pregunta. Primero, la explicación muy pequeña para que se entienda la pregunta. La palabra shituf significa sociedad. Meshutaf es un socio. Eh, Nuestros sabios dicen que para Bnei Noach está permitido el shituf. Esto está basado en versículos Pashas Vaizhanan, que Dios, Holak Laem, dejó para ellos las constelaciones, etcétera, etcétera, y para el pueblo de Israel solamente Dios. Bien, esto hay dos formas de entenderlo. Forma número uno es, efectivamente, Dios permite que uno asocie un Ben Noyach, un Bas Noyach, asocie a otra cosa con él. ¿Qué significa asociar con él? Que es un socio, así como uno se ocupa de ciertas partes del negocio y el socio se ocupa de otras partes del negocio. Hay una forma de entender esta pregunta que vos haces, que eso está permitido para Bnei. Esto es una perspectiva. Pero hay otra perspectiva que en mi humilde opinión tiene muchísimo más sentido, y es la siguiente, porque en la práctica, Bnei tienen prohibido idolatría, tanto cuanto los judíos tienen prohibido idolatría. Entonces, ¿qué es esta cosa de Shituf? Hay una carta donde el rey explica, muy interesante, basado en un comentario de Rashi, un comentarista clásico en la Torá, eso también en Pashas Vaizhanan, basado en un comentario de Rashi, que sobre este versículo que Dios da a las naciones del mundo, a las estrellas y constelaciones, etcétera, etcétera, Rashi dice, lo hace para quitarlos del mundo. Para quitarlos del mundo. Dicho de otra manera, te permito que hagas esto, pero después te lo voy a cobrar. Yo estoy contento con que hagas esto, pero yo te lo permito. Y después vas a sufrir las consecuencias. Entonces, ¿por qué Dios hace esto? Ok, yo no soy Dios y no tengo cómo responder el por qué Dios se le ocurrió a este sistema. Pero el rey dice claramente, el rey de Jabal dice claramente,
el hecho de que esté permitido Shituf no significa que sea algo bueno a los ojos de Dios, sino todo lo contrario, Dios te lo va a cobrar. Entonces, con esto, digamos, también queda afuera la perspectiva, digamos, cristiana de que, bueno, en realidad es el hijo y es el amigo que me ayuda a dirigir el mundo, se fue a dormir porque estaba cansado y hay otro que maneja las cosas. No, no, porque al fin y al cabo puede terminar en idolatría igual. Ya, muchas gracias, Rabbi Shalom. Por favor. Ya, un abrazo. Gracias, Rap. Rap, tenemos 3 preguntas. Sí, Están sí, vamos, vamos. la señora Marjeni, don Juan Manuel y Álvaro, por favor. Gracias. Adelante. Buenas noches. Mi pregunta es Buenas la noches. siguiente. ¿Podría ser, Hashem podría ser espíritu o no? O definitivamente no. ¿Qué significa la palabra espíritu? Señor, ¿Qué significa la palabra espíritu? bueno, podría ser algo grandísimo, como un espíritu, algo invisible. Desde la perspectiva judaica y llevándolo, digamos, un poquitito más en detalle, desde la perspectiva jasídica, mística, etcétera, no hay otra cosa excepto Dios. Dios es tanto lo espiritual como lo material. Porque si uno va a decir que Dios es solamente espiritual, al final lo está limitando a ser solamente espiritual. Y si uno va a decir que Dios es material, entonces lo está limitando solamente a ser material. Y ninguna de las dos cosas corresponde. Dios es las dos cosas a la vez. Ay, me vas a decir cómo sos espiritual. Y, ok, entiendo. No voy a decir esto es misticismo y es el secreto que nunca te voy a contar, pero Dios no. El texto, una expresión interesante, que esta expresión la acuñó un español. Se llamaba Rabbi Shlomo ben Aderes, estamos hablando del Rashba, vivió en Barcelona, año 1300 y pico, prolífero como pocos, de escritos y qué sé yo, qué sé cuánto, y él acuñó una expresión interesante hablando de Dios. En hebreo es Nimna Hanimna Ois, es una especie de juego de palabras, donde Nimna, la palabra Nimna es imposible, no, no hay, y Nimna es la imposibilidad. Para Dios es imposible la imposibilidad. No hay nada que le sea imposible. Esa sería la traducción simple, sin entrar en el detalle de las palabras. No hay nada que le sea imposible a Dios. Entonces Dios es material y espiritual, no es que es un espíritu. Dicho de otra manera, que me parece que la pregunta quizás en el fondo apunta a lo siguiente. Irmiau, el profeta Irmiau, no recuerdo el nombre del capítulo ahora, pero Irmiau se queja que los idólatras de su época, para entender quién era Irmiau vivió en la época de la destrucción del primer templo. Estamos hablando 2500 años atrás, más o menos. Irmiau se queja de que la gente sirve a constelaciones, etcétera, y dicen, los idólatras dicen, que Dios dejó en manos de las constelaciones el poder sobre la tierra. En el texto de Irmiau es Dios abandonó la tierra. Se fue. Y la continuación, digamos, de las ideas de Irmiau es que en realidad todo lo que existe en el mundo no es más que como un hacha en manos del leñador. El hacha no cortó el árbol, es el leñador el que cortó el árbol. ¿Qué? El hacha puede ser una herramienta, pero es el leñador el que corta el árbol, no el hacha. Entonces, existe la concepción cristiana típica es que está Dios y está el mundo. Son dos cosas separadas. Dios es algo espiritual, yo qué sé, y viene de tanto en tanto el mundo y dice, no me gusta esto, ¡pim! Toca algo y cambia. Esto me parece que a este hay que darle más plata, ¡pim! Toca algo y el tipo se hace rico. Este es un pecador, a este ¡pim! Toca otro y el tipo se murió. Y mientras tanto, mientras el mundo funciona, no sé, me voy a pasear al otro lado. Estoy ocupado, no sé haciendo qué. Esa es una concepción totalmente errónea de lo que plantea el judaísmo, por lo menos. Cada uno hace lo que quiere, sí, de vuelta. Están los budistas con los dioses rata y vaca. Ok, que hagan lo que quieran, yo qué sé. Pero el judaísmo no tiene esa perspectiva. No está Dios y el mundo. Lo único que hay es Dios. Lo único que hay es Dios.
Y Dios es espiritual y material a la vez. Está en todos lados, está en el interior de cada uno de nosotros también. ¿Eso quiere decir que yo, tú ya soy Dios? No, yo no soy Dios. Pero en mi interior también hay una expresión de Dios, sin duda. Porque yo existo. El hecho de que existo es ser una expresión de Dios. No es que es un espíritu, pero no material. No, las dos cosas. En el momento que uno dice, no es esto, o sea, no es esto y no puede ser esto, entonces lo estás limitando. Lo estás limitando. Gracias, Rab. Adelante, don José Manuel. Don José. Buenas noches. Buenas noches, Rad, y bueno, le damos las gracias por el que nos ha enseñado hoy. Rad, nosotros ya no tenemos nada que ver con Yeshua, no adoramos ni yeso, ni madera, ni constelaciones. ¿Cómo pudiéramos por lo menos llegar a otro paso más, que pudiera haber algún tipo de idolatría que nosotros no hayamos detectado? ¿Cómo pudiéramos nosotros detectarla para tener un crecimiento más hacia el Padre? Porque no adoramos nada de eso, ni creemos que Él es Dios, ni Jesús es Dios, ni es el intermediario, nada de eso. O sea, ya todo lo que nos dijo Roma, totalmente lo hemos aborrecido. Y mi pregunta sería, ¿cuál sería el otro paso? Si en caso de alguno de nosotros, me pongo como ejemplo, si hubiera una idolatría en mi ser oculta, ¿cómo la haría yo para detectar? Gracias, Ra. Bueno, es una pregunta muy difícil porque es general, es muy, muy general, y como no conozco la particularidad de tu vida, es muy difícil responder. Pero yo diría que ya, en realidad ya lo mencioné también, hay muchas formas sutiles de idolatría. Está la idolatría concreta de tener un ídolo de piedra en la casa y uno se prosterna en esta cosa, bueno, eso es idolatría. Después está la idolatría de considerar importante algo más allá de Dios, incluso el negocio. El tipo vende, yo qué sé, vende helados, tiene una heladería y el tipo vende helados. Ok, ¿qué es lo que le da dinero, bienestar, etcétera? ¿La heladería o Dios? Entonces, si la persona piensa o considera que la heladería es un negocio, esto es lo que le da vitalidad, pues sutilmente hablando es idolatría. Tiene algo de idolatría. Porque estás considerando importante otra cosa excepto Dios. Mi negocio, mi destruido, o yo mismo. El versículo dice interesante, mi fuerza, las personas consideran mi fuerza y mi capacidad es lo que me hizo tener todas las posesiones que yo tengo. Y se olvidan de Dios. Se olvidan de Dios. Eso es una forma de idolatría. Entonces también el primer paso es dejar todas esas cosas que mencionaste, perfecto. El segundo paso podría decir, bueno, ¿cuáles son las prioridades en mi vida? ¿Qué me pasa, digamos, con mi vida? Pero bueno, para responder más en particular hay que conocer más detalles particulares. Gracias, Rab. Tenemos dos últimas preguntas que son de Sí. Álvaro y de Breiner. Gracias. Muy buenas noches, Rab. Muchísimas gracias por la clase. El Eterno le bendiga. La pregunta que tengo tiene que ver con las relaciones que tiene un Benei Noach con los demás. Muchos que se han apartado de la idolatría se encuentran inmersos en un mundo cristiano o idólatra, y usualmente ese mundo en el que se encuentra, muchas personas son de la familia, del trabajo. Entonces, ¿qué debe hacer un Benei Noach para mantener, digamos, esas relaciones en medio de un mundo idólatra? Muy, muy interesante la pregunta. El paso número uno es no entrar en discusiones, ni debates, o sea, ser una persona safe, segura. ¿Qué significa ser una persona segura para los demás? Que los demás te consideren una persona segura. Yo no vengo a imponer nada, no vengo a decir que vos tenés que hacer lo que yo hago. Mira, ¿sabes qué? Vos estás loco, yo estoy loco también, estamos todos locos. Entonces, cada loco es un tema.
Yo hago la mía, vos haces la tuya, yo te respeto a vos, te respeto como persona, etcétera, etcétera, pero yo no voy a hacer, no vengo a imponerte nada, no vengas a imponerme nada a mí tampoco. Entonces, de esa manera, cuando uno deja las cosas claras de entrada, la gente se siente segura, se siente tranquila, que es el primer paso para poder relacionarse con cualquiera. Si vos vas por donde sea, no sé, estás en la cola de un supermercado y querés pagar las compras que hiciste, que sé, el que está adelante tuyo en la cola se da vuelta y saca la pistola. Vos decís, este tipo no es seguro. Yo voy corriendo de acá, no sé qué va a pasar, no quiero estar acá. Pero si vos ves que el que está delante tuyo se comporta como una persona común, normal, todo bien, lo ves como una persona segura, no representa una amenaza. En el momento en que quiere imponerte algo, es una amenaza. O incluso a veces pasa, ni siquiera dentro del mundo religioso, cualquier cosa, yo que sé, política. El tipo que está delante tuyo se da vuelta y dice, ah, pero el presidente, oh, hacer esto y lo otro. Oh, qué pesado. ¿Sabes qué? De política, religión y de fútbol no hablo. Ya está, hablemos de cualquier otra cosa. A mí me gusta el helado de chocolate y me gusta también el dulce de leche y me gusta esto y lo otro. Esto no me interesa, no sé nada. No entiendo que política acá, que política allá, que este jugador de fútbol, que el otro, qué sé yo, no entiendo nada. En otras palabras, de vuelta, ser una persona segura, que los demás entiendan esto, y de vez en cuando poder ser un poco tonto. No pasa nada. Mira, no entiendo muy bien. Yo, qué sé yo, el rabino me dice, yo prendo y ¿qué va a hacer? Yo hago lo que puedo. Soy una persona sencilla, no tengo la respuesta a todas las preguntas, pero siento en mi corazón que este es el camino adecuado. No, pero te voy a decir, porque el Señor dijo en Corintios 28 que yo, pero ¿qué crees de mí? Soy una persona muy simple. No sé, no entiendo, leo, no sé de lo que está hablando. ¿Sabes qué? Andá a discutir con el rabino. ¿Querés discutir con alguien que sabe? Andá a discutir con el rabino. Y él te va a mostrar o no te va a mostrar. Y quizás no conoces al rabino, así que después si el rabino me dice que yo sirva a Corintios 27, yo a Corintios 27 no tengo ningún problema. Pero mientras tanto, no sé, no entiendo. Hablemos de otra cosa. ¿Te gustan las Ferraris? La Ferrari está buenísima, corre rápido, anda, las rojas son re lindas. Cualquier cosa. No hay por qué meterse en estas conversaciones que no llevan a ningún lado, nunca. Nunca llevan a ningún lado. Si prestas atención, de ningún debate, nadie convenció a nadie, o sea, ninguno de los que están debatiendo convenció al otro, y la gente que mira el debate se fueron más confundidas que antes. Porque ahora dicen, pará, no entiendo nada. Antes yo pensaba que este tenía razón. Y ahora el otro loco empieza a decir un montón de cosas y parece que él tiene razón. Y ahora no sé quién tiene razón, peor que antes. Entonces, ¿sabes qué? De vuelta, ser una persona segura, yo no te voy a convencer, no me convences a mí, yo no te voy a exigir nada, no me exijas nada a mí, y no te metas en discusiones. Rápidamente, no, yo no sé, no entiendo, no conozco, lo siento. Esto es lo más fácil. Gracias, Gracias, Rap. Rap. Nos queda la última pregunta que es de Breiner. Gracias, Rap. Hola, buenas noches, Rap, y a todos. Qué bueno estar en esta clase con usted, Rap. Pues bueno, la pregunta mía es casi igual que la de Álvaro, solo que era más que todo, la duda es como con la familia, ¿no? En mi Ah, casa, en mi casa, porque ahí sí no me puedo hacer el loco, porque ya están mis hijos, bueno, mis hijas, y no les puedo decir, yo no sé, sí, o sea, ya sería otro tema. Y más cuando, digamos, que se oran por los alimentos o cosas y dicen en el nombre de Jesús y todas esas cosas. O cuando la niña a veces pregunta en la casa qué días fue, qué pasó, y dijo que cómo así que Dios había muerto. Entonces yo le dije, no, ¿cómo se te ocurre? Si Dios no murió, sí, pero si Él murió por nuestros pecados. Yo vi una película y ahí Él murió. Yo le dije, no, amor, o sea, y le explico a ella, le dije, no, es que el que murió fue Jesús y era un hombre, una persona, Dios no es hombre. Y eso, y está la mamá ahí y empieza, o sea, como ese vaivén de información cristiana y de información que pues yo tengo, ¿no? Ahí es donde, digamos, bueno, ella quedó como en ese punto y pensando y decía, ella tiene 6 años. Decía, yo le quiero a mi papá, a mi mamá no. Entonces yo le dije, no, mi amor, no me creas todavía a mí. Espera que crezcas, vas estudiando, vas aprendiendo y ahí vas armando tus conceptos y eso, pero ahí no te pongas
a que no, yo quiero mi mamá o mi papá, no, sino espera, vas creciendo y vas estudiando y con tu conocimiento vas escogiendo lo que tú creas que es la verdad. Entonces ahí fue donde mi esposa ya se calmó y bueno, hizo así, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero entonces ella está obviamente totalmente convencida de que Jesús es... Ah, y que de hecho yo quería, hice ese apunte de que en el versículo de Isaías 42, ¿sí? donde el rap decía que Dios no transmitía No le doy mi gloria a otros, sí. ¿sí? Entonces los cristianos dicen que es que Jesús y el Padre y todos y el Espíritu Santo son uno solo. ¿Sí? Ahí Entonces está. ellos se pueden escabullir por las ramas y decir, no, es que no hay idolatría porque son uno solo. Entonces no estamos haciendo idolatría. Pero bueno, ese ya es otro punto. Lo que sí quisiera preguntarle, Rap, es cómo actuar en ese caso específico del hogar, de los hijos y mi esposa. Es extremadamente difícil tu pregunta, extremadamente compleja, y en realidad está muy bien que lo preguntás porque es la continuación de la pregunta de Álvaro, del muchacho anterior. Es directamente una cosa viene detrás de la otra, porque cuando te invitan a fiestas, te invitan a cosas, no sé, el bautismo de y bueno, es la familia, y que es tu familia, ¿qué vas a hacer? Que sí, que no. Ok, una cosa es la continuación de la otra, y una puede decir, no, pero yo soy un tonto, no voy al bautismo, pero no hay que ser inteligente. Vení, sentate acá y no, nada, no se necesita mucha inteligencia para participar de esto. Así que, de vuelta, está bien la pregunta y la continuación. No hay una respuesta blanco o negro. Ojalá fuese, bueno, más o menos, dos y ya está. No, no es así. No, porque hay que analizar montones de factores. Me parece bien lo que planteas con lo que dijiste a tu hija, no es necesario que le crean a este, creer al otro. Es fundamental que si tu esposa es una buena mujer, es una buena madre, etcétera, no veo que uno tenga que ni separarse ni destruir una familia por esto. No, no me parece. Hay casos en los que sí, ok, si no es una buena persona, ok, qué sé yo, aprovecha y ya te divorcias, otra cosa. Pero no es fácil, no es sencillo, claro, no es sencillo. No tengo una respuesta así para compartir blanco y negro. Hay que tener muchísimo cuidado, en particular si la madre es una madre, una buena persona, etcétera. Muchísimo cuidado de no descreditarla, no desacreditarla, no destruirla a los ojos de los hijos. Pero no es fácil, y no lo quiero decir así, pero no sé si es posible siquiera convivir con una cosa así. No sé. Es muy difícil. Muy, muy difícil. Lo siento muchísimo por tu situación que estás viviendo, porque estás sentado en una mesa y vos decís, hay un solo Dios y es el único que importa, y la gente dice, en el nombre de Jesús vamos a comer esta pan. Y vos decís, pero no, es muy difícil. Y más viviendo en una sociedad que en general es muy cristiana, muy, muy cristiana, más en los países, en Argentina no es tanto, pero en Argentina son más abiertos, por así decir, pero todo lo que es para arriba, Paraguay, Uruguay ya se fue del otro lado, es más abierto que Argentina todavía, pero para arriba, Uruguay, Ecuador, no Uruguay, perdón, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Colombia, México, pero ni que hablar, súper cristianos. Y eso es moneda de todos los días. Entonces es muy difícil apartarse de eso y más cuando uno ya tiene una familia. Entonces, destruir una familia funcional, sana, por esto no me parece adecuado. Destruir una persona, que sería en este caso tu esposa, pero podría ser al revés, y que ella sea más nueva y el tipo no. Entonces, funciona igual de los dos lados. Destruir a una persona por lo que piensa, lo que siente, no me parece. Estamos hablando de una persona sana, buena, normal, etcétera, etcétera. Hay casos en los cuales la única solución es separarse, puede ser. ¿Es tu caso? No lo sé. Hay que ver muy, muy en particular qué está pasando. ¿Qué está pasando? Es muy difícil. Y es el desafío de los magios. Sí, Rap, de acuerdo. A veces no la tenemos fácil por muchas No. circunstancias. Gracias, Rap. Rap, tenemos una última pregunta del chat y es, ¿qué pasa Un par de preguntas, sí. con el alma de los idólatras en el juicio? Buenas noches, de Jefferson. Deseo preguntarle al Rab acerca de las almas de los idólatras en el juicio después de la muerte. ¿Van a que viven directamente o podrían refinar el alma? ¿Estas almas se destruyen eternamente? Lo que surge de los textos, si no me equivoco, es que son destruidas. No queda nada de ellos.
no queda nada de ellos. De hecho, no recuerdo los números, pero hay un versículo en Yehezkel, no recuerdo los números ahora, pero hay un versículo en Yehezkel que dice claramente, y el Talmud lo interpreta también, que, de vuelta, no recuerdo exacto el número, así que no estoy siendo preciso, pero que 2/3 o 1/3 de la población entera van a ser destruidos, y solamente van a quedar algunos. Y esto lo que representa es, sí, los idólatras en el mundo por venir no van a estar. El Rambam dice claramente, los Bnei Noach tienen porción en el mundo por venir, pero el idólatra no, de ninguna manera. Esa es la perspectiva judía. No, no participa en el mundo por venir, no hay nada más. Se acabó la vida, digamos, el cuerpo físico se murió y se acabó. Chao, a otra cosa. Eso es lo que surge de los textos. Es durísimo, pero eso es lo que surge de los textos. Gracias, Rab. Gracias, Por Rab, por las enseñanzas, porque siempre es un gusto tenerlo aquí enseñándonos. Un Infinitas gusto estar gracias. Gracias, Rab. Muy bien. Nos vemos en la Rab. próxima. Bueno, Rab, entonces, Rab, yo quería hacerle una pregunta pequeña porque tenía claro. hoy en mi cabeza que esta clase iba por los soldados de Israel. Muy bien. En dedicatoria hemos estado recitando salmos y todo, pero ¿cómo hacemos, digamos, cada uno una oración, como cuando hacemos nuestra plegaria, nuestra tefilá? ¿Cómo hacemos por los soldados, por el pueblo de Israel? Gracias, Raf. ¿Cómo se hace? Sí, Simplemente se dice antes de recitar el salmo o lo que sea que la persona va a recitar, que esto sea mérito de, si no tiene un nombre, Juan, hijo de Pedro, qué sé yo, o lo que sea, Laura, hija de Juan, no importa, siempre es el nombre del padre, es la persona más el nombre del padre, y si uno no tiene un nombre, que esto sea mérito de la liberación de todos los rehenes y todas las personas que están sufriendo en el mundo, etc. Y lo dice el salmo, ¿sí? Totalmente. perfecto, Raf. Bueno, entonces esta clase iba por todos los secuestrados y los soldados de Israel. Muchísimas gracias, Raf. Muy bien, muy bien. Muy bien, gente. Gracias. Espero que haya sido útil y que podamos crecer todos. Y quería terminar nada más con ese versículo de Tsefania que nos leímos anteriormente, en el capítulo 3, el versículo 9. Está concreto, está en todos lados, se menciona cuando se habla del rey Noaj, esta idea de que entonces, en la venida de Moshiach, Dios se va a tornar a todas las naciones con una lengua clara para servirlo todos juntos. Esto se refiere a todos los seres humanos con el pueblo judío. Shem Echot, que eso significa diferentes traducciones, pero hombro a hombro, con la misma porción. Pero en la práctica, el objetivo es servir a Dios. Amén. Que sea con bendición. Bendiciones. Gracias, Raf. Buen gracias. Bendiciones, Gracias, Raf. Ra, Muchas gracias. gracias, Rab. Gracias, Raf. Gracias, Raf. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, Raf. Raf. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, Raf. Ay, no, yo no Bueno. quiero salir todavía. No, espere, Bueno. tantico, yo no quiero salir todavía. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Porque Bueno, qué buenas pena que noches, doña llegué Rosa, a tarde hoy a todos. la reunión. Bueno, muchísimas gracias a todos. Esperamos pues que sea de bendición a sus vidas y toda esta información que nos dio el Rap hoy. Y bueno, feliz noche a todos. Espera, Claudia, quería decirle, y a Meir también quería decirles, hoy estuve en la marcha, yo estuve en la marcha aquí en Bogotá, me hice con una comunidad judía, que iba a una comunidad judía, con las banderas judías, con todo, pues, en contra, pues, de las determinaciones que ha tomado Petro, pues, a raíz de cortar relaciones con Israel y todo, porque, pues, y me dio tanto gusto, y con las personas que iba yo, Espere pues, ellos... un momento, señora Rosa.